Continuando con la revisión de la documentación correspondiente a la fase 3 del proceso de certificación, esta semana vamos a hablar de dos componentes muy importantes del manual de operaciones. Uno es el manual de performance y el otro es el manual de peso y balance. En esta primera parte de la presentación vamos a hablar primero sobre el manual de performance de las aeronaves del explotador, cuya importancia y relación con la seguridad operacional es muy evidente. También otro aspecto importante a destacar es la evolución que han tenido los métodos para el cálculo de performance para las distintas fases de vuelo en el tiempo, ¿sí? Hace pocos años la práctica común era hacer estos cálculos casi manualmente y hoy en día casi en su totalidad ya se hacen por, por medios digitales. Bien, el manual de performance de la aeronave es un documento obligatorio para cada tipo y modelo de aeronave que va a operar el explotador. ¿Sí? Forma parte del manual de operaciones, aunque puede estar editado, desarrollado, presentado en forma independiente, ¿verdad? Como un manual aparte, pero formará siempre parte del manual de operaciones. Los manuales de performance lo que deben contener es la información y procedimientos que va a utilizar el explotador para calcular el performance de todas las fases de vuelo, de tal manera que la aeronave siempre opere dentro de las limitaciones de performance que están establecidas en el AFM. El manual de performance debe incluir las limitaciones de performance para el despegue, ruta, aterrizaje, para las condiciones con todos los motores operativos y también con motores inoperativos, para determinadas situaciones de emergencia y debe contener consideración de todos aquellos factores que afectan el performance, ¿sí? Como por ejemplo pista mojada, pista contaminada, viento, diferentes configuraciones de la aeronave, etcétera, etcétera, etcétera. El solicitante a un AOC lo que debe presentar en este manual o documento, básicamente, además de todos los resultados del performance, es un sistema por medio del cual provee información de performance para su uso, ¿sí? Por parte de la oficina de despacho, por parte de la tripulación de vuelo, etcétera, etcétera, ¿sí? El explotador entonces debe, dentro de la fase 3, presentarnos este documento con la data de performance. Vamos a ver, ¿qué dice la OASI? Su definición de sistema para la obtención de datos de performance es un sistema o método que utiliza el explotador para producir los datos de performance que se requieren para operar la aeronave en todas las fases de vuelo dentro de las limitaciones de performance especificadas en el manual de vuelo de la aeronave. Bien. Lo que nosotros debemos esperar del explotador, o sea, lo que nosotros debemos revisar del explotador en la fase 3, primero es la forma en la que va a obtener y presentar la data, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y asegurarnos de dónde está obteniendo la data el explotador para luego volcarla en este manual de performance, ¿sí? La fuente principal para los datos de performance es el AFM, ¿sí? Pero tendremos que asegurarnos que el explotador está utilizando, por ejemplo, la versión más actualizada del AFM, que la configuración de la aeronave y todos estos aspectos coinciden con los que están descritos en el AFM, etcétera, etcétera. Para eso es muy, muy importante que los inspectores de la AAC que vayan a revisar esta documentación tengan acceso a la documentación del fabricante. ¿Sí? De esto ya habíamos hablado en las primeras semanas del curso, pero es fundamental que los inspectores tengan
acceso directo a los documentos del fabricante. Luego también tenemos que ver cómo el explotador está proponiendo mantener actualizada esa información, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que cuando salga un cambio en el AFM que afecte ciertos cálculos de performance, el explotador va a obtener esa data oportunamente y la va a distribuir rápidamente a sus tripulaciones. Si corresponde, les va a dar instrucción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, finalmente, como hablaba en el punto anterior, ¿cuál va a ser la forma del explotador para distribuir esta data de tal forma que todas las áreas que requieren de esta información, ¿sí? Por ejemplo, el departamento de ingeniería o el departamento de operaciones, de despachos, de manuales, etcétera, etcétera, cómo van a obtener oportunamente este tipo de data, ¿sí? Fíjense aquí, esta es una tabla típica de performance para el despegue de una aeronave eh, cualquiera, como viene presentada en el AFM, ¿sí? Esta información, que debe ser familiar para muchos de ustedes, eh, es muy poco práctica para ser utilizada antes de cada despegue, ¿sí? Puedo afirmarles con absoluta certeza que hoy en día ningún explotador en el mundo, antes de cada despegue, va a utilizar manualmente esta tabla para determinar, ¿sí?, si en esas situaciones de peso, de viento, etcétera, etcétera, le alcanza la pista que tiene por delante antes del despegue, ¿sí? Entonces, la información de performance que está contenida en el AFM, ¿sí?, que viene en la forma de esta tabla que estamos viendo en la diapositiva, nos sirve, ¿sí?, no es práctica para el día a día, para las operaciones del explotador. A la tripulación no le sirve esta tabla, aunque podría utilizarla lógicamente, pero le va a tomar mucho tiempo y requiere de cierto espacio, tener disponible físicamente la tabla, etcétera, etcétera. Entonces, el manual de performance lo que hace es llevar esta información que estamos viendo en esta tabla y volcarla a una presentación mucho más práctica, más fácil de utilizar, de consultar por parte del explotador, de las tripulaciones que tienen que asegurarse antes del despegue que vayan a cumplir con la performance en todas las fases de vuelo. Entonces, el manual de performance lo que hace, como les digo, es llevar la información de estas tablas, de estas gráficas, a unas tablas o a un formato fácil de entender y sobre todo fácil de utilizar por parte de la tripulación. Pero no es solamente traducir las tablas o estas gráficas a un formato más sencillo, sino también tenemos que analizar, como veíamos hace un momento, cómo y de dónde se obtienen estos datos, cómo se mantienen actualizados y cómo se distribuyen a todas las partes que necesitan de esta data. Sí, es muy importante que en el manual de performance estén comprendidos todos los requisitos del capítulo G del AR 121 o del reglamento equivalente en los estados que no hubieran adoptado los LAR. ¿Sí? Como parte de las actividades de esta semana, tenemos asignación de lectura, el capítulo G del AR 121, que les va a ayudar a comprender mucho mejor el alcance del manual de performance, ¿sí? ¿Qué más debe estar en este documento? Obviamente deben estar comprendidas todos los tipos y variantes de aeronaves utilizadas por el explotador. Nunca un manual de performance de una aeronave, por ejemplo, de un 767, va a servir para otra aeronave, un 737 o un Airbus 320, ¿sí? Incluso para el mismo tipo de aeronaves, cuando existen variaciones de los motores o incluso equipamiento instalado a bordo que puede afectar el peso de una aeronave, los resultados de performance van a ser diferentes. Cuando se instala un equipo adicional, algunos aeronaves tienen tanques de combustible para largo alcance o tienen algunas instalaciones como los winglets que mejoran el performance. Todas esas variaciones van a hacer cambiar los datos de performance, por eso es que debe haber manuales de performance para cada aeronave y variación de esta aeronave que tenga
el explotador, ¿sí? También en el manual de performance, los datos de performance tienen que tener en cuenta todas las variables posibles, como por ejemplo viento, temperatura, elevación, condición de la pista, etcétera, etcétera, ¿sí? No podemos utilizar una tabla para el despegue para pista seca cuando la condición es pista mojada. Entonces, para ello necesitamos una tabla que nos dé los datos de performance para pista mojada. Caso contrario, lo único que quedaría es que la operación se cancele hasta que la pista esté seca, porque no existiría una forma de asegurar la performance con las condiciones de una pista mojada, ¿sí? Es importante también que el sistema o el método utilizado para obtener la data de performance sea confiable, es decir, que siempre obtengamos los mismos resultados cuando basamos el cálculo en los mismos parámetros. Por ejemplo, para pista seca con 25 grados de temperatura, viento calma y flap 1, la pista que necesitamos para despegar es tanto. Y siempre que hagamos el cálculo con los mismos datos, deberíamos obtener el mismo resultado, ¿sí? Esa confiabilidad es importante. Y otro tema de confiabilidad también es que siempre los resultados que obtengamos con el método elegido por el explotador siempre coincidan con aquellos que están en las tablas del AFM, ¿sí? Eh, lo más importante es que el método o este sistema sea fácil de utilizar, sea intuitivo, sea rápido, sea, digamos que no predisponga al error, ¿ok? Si el explotador decide simplificar sus tablas, redondeando valores, lo cual ocurre muy comúnmente, hay que asegurarnos que siempre el redondeo sea hacia arriba y que las condiciones de ese redondeo o de las generalizaciones estén muy claramente identificadas en el sistema o en el documento de performance. También en el manual de performance debe estar claramente definidas las responsabilidades, desde quién es el responsable por asegurarse de las actualizaciones de la FM, quién las introduce al manual, quién las distribuye, quién toma la última decisión para la utilización de estos datos, etcétera, etcétera. Deben considerarse las condiciones de operación del explotador. Por ejemplo, si el explotador pretende operar en altura, entonces tiene que tener tablas de performance para operación en altura, ¿sí? Si va a operar en condiciones de mucho calor, tiene que tener las tablas hasta las temperaturas en las que va a operar sus aeronaves, etcétera, etcétera, ¿sí? Los métodos más comunes, bueno, el método manual que prácticamente está en desuso, que es utilizar las tablas cada vez antes de una operación, sí que eso no, prácticamente ya no existe. Luego el método tabulado, que consiste en llevar los datos gráficos a tablas, ¿sí? Lo que conocemos normalmente como análisis de aeropuerto o análisis de pista, ¿sí? Que es, a eso también, o sea, eso es parte del manual de performance. Luego está el método simplificado, que es también un tipo de análisis de pista, pero que toma menos parámetros. En lugar de tener tablas para, eh, por ejemplo, cada 5 grados de temperatura, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, puede hacer los redondeos cada 10 o cada 15 o cada 20 grados. Y decir, de 0 a 20 grados voy a utilizar la data de 20 grados y de 20 a 40 voy a utilizar la data de 40, ¿sí? Esto va a penalizar mucho el performance del explotador, pero en determinados casos es aceptable. Y bueno, lo que más se utiliza hoy en día, sobre todo en las flotas muy nuevas, son cálculos de performance en tiempo real, es decir, sin utilizar redondeos, sino utilizando datos exactos de ese momento, ¿sí? De temperatura, de peso, de las condiciones. Esa data se mete en una computadora que puede ser por medio de la ACARS de la aeronave, a través de un electronic flyback, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el explotador es el que deberá definir en base a sus condiciones de operación, de sus recursos, de sus características, etcétera, cuál de los métodos va a utilizar y va a plantear para su revisión a la AAC.